El tema de hoy es un tema muy, muy bonito que es sobre los manuscritos, los manuscritos, arqueología y versiones de la Biblia se llama el tema. Pero antes de entrar, permítanme leer lo que la Santa Escritura dice en Hebreos capítulo 1. Creo que es importante que nosotros veamos acá, Hebreos capítulo 1. Vamos a leer del uno al 3. Voy a leer en versión Reina Valera. Dice, atento, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y el 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este texto es bien interesante porque nos habla sobre la forma como Dios ha hablado. Eh, Dice que muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Fíjense que el escritor inspirado pone la voz profética en un tiempo anterior al cual se estaba escribiendo ahora mismo la carta. Es decir, ubica a los profetas en un pasado que fue un pasado remoto, como en épocas de Moisés o los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Pero ahora, bueno, incluso los profetas llamados profetas institucionales, profetas grandes, como el caso de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, o los llamados profetas menores, son puestos en días anteriores, días que ya pasaron. Pero ahora nos dice que nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ahora la diferencia está en el presente, en que en estos tiempos Dios nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es quien es la voz de Dios, la imagen misma de Dios. Ahora usted dirá, ¿qué tiene todo eso que ver con el tema que y del cual nos referimos hoy sobre la arqueología y las versiones de la Biblia? Bueno, tiene que ver en que Dios nunca ha dejado de hablar. Es decir, aunque la revelación esté cerrada, la revelación, la palabra inspirada de Dios, nos encontramos frente a un texto vivo, a diferencia de un texto que se analiza netamente desde la arqueología. Estamos ahora ante un texto vivo, un texto que nos está dando la voz de Dios, que nos está transmitiendo la voluntad de Dios. Y que si nosotros estudiamos asuntos relacionados con lo básico de la arqueología, yo hoy no voy a hablar eh, sobre la forma como, por decir algo, el debate entre texto receptus y texto crítico. No, para nada, no. No es la idea. Si lo mencionaremos, será simplemente eso, una mención. Pero, pero no voy a abrir el debate que también considero que hay detrás de eso algún tipo de intereses editoriales de lado y lado. Pero también hay que tener mucho cuidado porque en ambos lados hay hombres piadosos de uno u otro lado. Entonces, la arqueología no tiene como propósito, eh, o como la estudiamos hoy, no tiene como propósito vindicar una postura bíblica, una postura de manuscritos por encima de otro, una familia de manuscritos por encima de otro. No, creo que es mucho más serio que esto, sino mostrar la abundancia de manuscritos que Dios en su preservación. ¿Se acuerdan que hablamos sobre la preservación de la escritura? Que Dios ha, en su misericordia,
ampliado, ha hablado, nos ha ayudado a entender lo que la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios enseña, la continuidad de la palabra de Dios, la seriedad de la palabra de Dios. Bien, entonces nuestra clase de hoy, básicamente, aunque podemos tal vez toparnos con algún tema por allí importante y lo vamos a asumir, pero digamos que nuestra clase la dividimos en cuatro numerales: manuscritos antiguos y pruebas de la antigüedad. Segundo, traducciones de los idiomas primarios, versiones de la Biblia en diferentes idiomas y las versiones protestantes. Básicamente estos son los cuatro puntos. Seguramente si ustedes tienen algunas inquietudes, pues será bueno que investigaran, porque de todos modos bibliología es una materia introductoria. ¿Sí? No estamos viendo toda una materia que se llame manuscritos antiguos, no. No, esta es una, ni canónica, la profundidad en la canónica, para nada. No. Estamos entonces centrados en esta parte. Bien. Entonces, hablemos un poquito sobre los manuscritos antiguos y las pruebas de antigüedad. Si vamos a hablar de la Biblia hebrea o de los manuscritos bíblicos hebreos, llama la atención que en la actualidad hay unos 6.000 manuscritos, tal vez un poco más, porque este dato ya tiene sus años y ha habido algunos descubrimientos recientes. Están en diferentes bibliotecas, pero digamos que el Antiguo Testamento hebreo llegó hasta nosotros en manuscritos, en su inmensa mayoría en épocas que podríamos llamar relativamente tardías, siglo X o después del siglo X. ¿Por qué? Porque si usted recuerda, hubo demasiadas destrucciones en el pasado de manuscritos hebreos y de bibliotecas completas. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, el incendio de la gran biblioteca de Alejandría, donde dice que había los mejores libros de todo el mundo en ese momento? Alejandría era una ciudad africana, en Egipto, en el actual Egipto, si no me equivoco, y donde guardaban cualquier cantidad de libros. Esta biblioteca tenía dicen que se llamaba así porque Alejandro, Alejandro, Alejandro Magno la mandó a construir. Entonces, digamos que esta biblioteca por eso fue tan importante, la Biblioteca Alejandrina. Tal vez la más prestigiosa de la antigüedad, porque se dice que desde el siglo III antes de Cristo se construiría este lugar, esta biblioteca. De hecho, la cantidad de libros que había y que se alcanzaron a perder, no sabemos realmente cuántos libros se perdieron. Realmente, lo que sí sabemos es que hubo muchos manuscritos bíblicos que se perdieron en ese incendio, porque recordemos también que, eh, que Alejandro, bueno, Alejandro no, no recuerdo cuál fue el gobernante, mandó a hacer la traducción de la Biblia hebrea, lo que nosotros conocemos como la Septuaginta, lo que vimos con el pastor José el día que hablamos sobre canónica. Ahora bien, pero no fue la única destrucción. Incluso antes de la edad o durante la Edad Media se dice que se quemaron para producir calor muchos manuscritos de la Biblia. Increíble, ¿cierto? Pero fue la forma como se perdieron, hasta que se encontraron muchos manuscritos en el Mar Muerto, en las cuevas de Qumrán, en el Mar Muerto. Ahora, en, En la historia del pueblo judío también es importante resaltar que sus continuos exilios, porque fueron exiliados por babilónicos, antes el reino del norte había sido llevado cautivo por los asirios, y fue un imperio tras otro conquistándolo, luego los medo persas,
los griegos y todos ellos, de alguna manera se produciría un deterioro en los escritos judíos. Los griegos fueron más respetuosos porque permitieron o dieron cierta libertad claro, después de la caída de Antíoco Epifanes, le dieron más libertad a los hebreos para conservar su literatura. Entonces, digamos que el judaísmo fue fuerte preservando la Sagrada Escritura hebrea, eh, y la preservaron sin deterioro. Entonces, y digamos que el deterioro normal que tiene un manuscrito de tantos años fue el deterioro que sufrieron estos documentos, ¿verdad? Pero, pero digamos que de alguna manera se mantuvieron y se mantenían en la sinagoga. Ahora, aquí hay algo bien interesante, que suele ocurrir con los manuscritos antiguos. Nosotros tenemos la costumbre de darle como mayor confiabilidad al manuscrito más antiguo, ¿cierto? Yo creo que todo el mundo tiene como esa visión, pero cuidado, que con el manuscrito hebreo no va a ocurrir así. Este lugar de los desechos, llamado el Geniza o Geniza, eh, era como, era como donde como el lugar donde se enterraban los muertos, o donde el cementerio donde se hacían las honras fúnebres. Y sin embargo, en ese lugar se lograron recuperar piezas de valor inestimable relacionadas con los manuscritos. Ahora bien, también hay un lugar en la parte trasera de la sinagoga, que es del cual quiero hablar ahora, que era como el patio trasero donde cuando se hacía una copia de un manuscrito, de un libro de la Biblia, y quedaba con un número determinado de errores. Sobre eso no se han puesto de acuerdo los estudiosos en cultura religiosa hebrea. Dice, no, que si tenía dos errores se echaba para el patio de la sinagoga, que si tenía tres errores, que no, lo cierto es que no sabemos cuántos eran. Pero en ese lugar se echaban las copias que iban quedando con algunas imperfecciones, con algunos errores. Entonces, ¿qué ocurría? Ocurría que las mejores copias eran las que se pasaban para ser leídas en las sinagogas. ¿Por qué es importante este dato? Porque muchos de los manuscritos que fueron encontrados en las sinagogas, en los patios de las sinagogas, eran manuscritos no para ser leídos, sino para ser archivados, guardados en la parte trasera de la sinagoga. ¿Qué ocurría con esto? Que muchos de esos manuscritos hoy que son tempranos tienen imperfecciones que no tienen una cantidad menor de manuscritos que son manuscritos tardíos, actuales, actualizados, por llamarlo de alguna manera, o de siglos más cercanos al nuestro. Por eso que vamos a tener algunos manuscritos medievales, por ejemplo, que son muy precisos porque fueron tomados y copiados con rigurosidad, algunas veces de acuerdo al procedimiento masorético. ¿Se acuerdan quiénes eran los masoretas, verdad? Aquellos que se encargaban de hacer copias eh, de los rollos, de los libros del Antiguo Testamento. Entonces, digamos que en ese sentido es muy importante lo que entender que hay muchos manuscritos, pero que los manuscritos nuevos de la Biblia hebrea, o los que se hicieron posteriormente, incluso entre el periodo testamentario, son manuscritos muy confiables, porque ahí se recogió con exactitud todo lo que estaba escrito en los manuscritos hebreos. Entonces, a pesar de lo que sabemos de los manuscritos hebreos del Antiguo Testamento, que son llamados manuscritos modelos, han recogido y transmitido con una minuciosa perfección. Esta expresión a mí me llama la atención: minuciosa perfección y cuidado en la historia de la transmisión de textos antiguos,
una antiquísima tradición textual. Nótese que no es tradición oral, sino una tradición textual. Los judíos, por eso al judío, al hebreo, se le llamó la gente del libro, y luego a nosotros los cristianos, la gente del libro, ¿por qué? Por el impacto que tendría el libro dentro de la cultura hebrea. Es decir, dejar todo por escrito, no dejarlo a la memoria, no dejarlo a la memoria que falla y a la tradición oral que termina rompiéndose y añadiendo cosas, sino que la advertencia del Señor posteriormente, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis y en otros lugares de la Biblia, ha sido tomada muy en serio por judíos y por creyentes no judíos o creyentes gentiles, donde vemos este tipo eh, de, de, de trabajo de perfección en los manuscritos. Ahora, los manuscritos hebreos del Antiguo Testamento eh, deben ser divididos en dos grupos. ¿Cuáles son esos dos grupos? Los rollos, ¿se acuerdan Pablo hablando de los rollos? Y los códices. El códice es la forma de libro que tenemos hoy en día. El rollo era la forma más antigua y así se nos presentan los antiguos manuscritos hebreos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, los del Mar Muerto en Qumrán. Un rollo, ¿en qué consistía? En una tira de cuero, de papiro o pergamino y, y el tamaño depende del contenido. Por ejemplo, el rollo de Isaías, que está clasificado A de Qumrán, dicen que mide 7,34 metros. Entonces ya usted se podrá imaginar el manejo de estos rollos, cuán difícil es. O sea, se deben usar las dos manos, abrirlo con cuidado, que otra persona desenrolle o lo vaya enrollando en la medida que se va leyendo por un sistema semejante. Bueno, este ejemplo también le va a quedar difícil a los más jóvenes, o una cinta de máquina de escribir o de cassette. Para los que de pronto no lo recuerdan, la cinta de máquina de escribir que escribían el papel en blanco era una cinta que a veces venía a dos colores, a negro y a rojo, a negro y a rojo. Entonces, cuando uno iba digitando en una máquina bastante dura y a veces la cinta por alguna razón se enredaba. Y resulta que cuando uno tomaba esa cinta tenía que ordenarla y volverla a poner en el rollo. Era como un rollo de película también y lo recogía. Así, de alguna manera parecida, era el pergamino o los rollos. Entonces, el judaísmo, por precepto litúrgico, ha conservado el rollo para lecturas bíblicas en las sinagogas hasta hoy. Por ejemplo, se utilizan todavía, dicen que en sinagogas en todo lugar del mundo. En nuestros países latinoamericanos es un poco más difícil, pero por ejemplo, en el mismo Israel o en los Estados Unidos se estila en las sinagogas las lecturas bíblicas sinagogales. O también por su antiguo nombre, Sefer Torah. Y los rollos pueden ser los rollos sinagogales, que según el Talmud ha de ser de cuero, reciben la escritura solo sobre la cara que corresponde al lado de pelo de la piel del animal y ha de ir dispuesta en columnas paralelas. Y esta, como es obligado por la dirección de la escritura hebrea. Recuerden que la escritura hebrea, a diferencia de la nuestra, va de derecha a izquierda. Así, creo que las lenguas semíticas van en ese sentido. También las lenguas arábigas se escriben de derecha a izquierda. Y un dato curioso para que lo guardemos por ahí. La pintura eh, perdón, en hebreo es de izquierda a derecha. Acá en español, en inglés, en lenguas eslavas, rusas, se escriben de, dere- de derecha, de izquierda a derecha, perdón, me enredé. A ver, la escritura hebrea es de derecha a izquierda, la escritura española es de izquierda a derecha. Y la pintura, cuando el pintor es un occidental, es uno de nosotros,
debe interpretarse el cuadro, incluso la fotografía, de derecha a izquierda. Pero si el pintor es una persona oriental que está acostumbrado a este tipo de escritura, se debe interpretar al revés. Entonces, por eso hay que tener en cuenta eso. Eso es un datito curioso. Ahora, la disposición gráfica del texto bíblico es inmutable de acuerdo con la ley talmúdica que lo regula, hasta en los detalles más pequeños. Por ejemplo, en un sefer, el texto bíblico se escribe sin vocales ni acentos. Recuerden que las vocales, los acentos fueron añadidos posteriormente por los masoretas. Entonces, muchas veces los críticos textuales consideran de menor valor cuando aparece un manuscrito que ya tiene las vocales y acentos y demás. De hecho, recuerdo en las clases de hebreo en el seminario, eh, uno de los docentes que tuvimos tenía esa capacidad de leer sin las matriz lectionis, de las cuales se habla en el hebreo. Tenía esa capacidad de simplemente eh, presentar el texto y leerlo, leer el texto hebreo sin ningún tipo de ayudas vocales masoréticas. Entonces, ya eso son capacidades extraordinarias. El segundo grupo son los rollos de la Torá, que es más, y los rollos más antiguos que se conservan son los del siglo X y XI. Nótese que son rollos tardíos, pero ¿por qué no nos debe preocupar? Por lo que le decía de la precisión, que estas son copias más precisas. Entonces, aparte del Pentateuco, del Sefer Torah y de los pasajes complementarios del resto de la Biblia, los Haflurot, en la lectura sinagogal se escriben preferentemente los rollos, los libros de Ruth, Cantar de los Cantares, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Entonces son llamados por ellos los cinco libros, los Mejilá. En cuanto a los códices, esto es un resumen en esta parte. Les digo, ustedes pueden buscar, pueden consultar, porque ya es parte de materias relacionadas con arqueología. Nosotros estamos dando bibliología, sí, pero solamente estamos haciendo mención de esto. Los códices son los que no tienen uso litúrgico. La forma de un códice es más práctica, es más cómoda y probablemente se inventó en el siglo primero después de Cristo. Y un dato, aunque el rollo se usaba, siguió usándose bastante, los códices bíblicos, sobre todo los códices hebreos, eh, tienen para la crítica textual mucha importancia y tal vez mayor que los rollos, porque en estos se usan los signos inventados por los masoretas para indicar la vocalización y la acentuación. Tal vez ustedes todavía no, creo que no hemos llegado a, a dar hebreo, pero permítame y las busco por acá. Las vocales hebreas le dan como, permiten entender mucho mejor la pronunciación de una palabra, las matriz lectionis, las matrices de lectura, como se les llama. Vamos a ver si localizo una acá. Vamos a mirar por acá, disculpen un momentito. Sí, aquí está. Permítanme, les comparto acá. Vamos a dejar de compartir aquí y de inmediato procedo eh, a compartirles creo que aquí están. Aquí las encontré. Eh, sí, las bajé de una página o las tengo abiertas en una página. Miren, obviamente no lo vamos a dar una clase de hebreo, pero por ejemplo, miren esta letra, la pataj, que es la que es como una A en padre, permite, cuando está debajo de una consonante, te permite
entender. Igual el segol, que son los tres puntitos estos, eh, o la jirek, la I corta esta, o una vocal corta como esta O. Entonces, cuando ustedes abren o estos tres puntitos en diagonal, que es la kibuz, todas estas vocales en determinado momento les van a permitir a ustedes, cuando lean el texto hebreo, eh, poder, poder interpretarlo mejor. Juanqui, ya termino y enseguida te doy la palabra, mi hermano. Entonces, digamos que ese uso fue el que permite que hoy en día sea un poquito más entendible para nosotros los occidentales el, el, la acentuación hebrea, la acentuación del texto. Y por esa, el valor que tienen para el arqueólogo bíblico, para el crítico bíblico, porque se pueden utilizar todos, se pueden entender mejor las palabras y las expresiones hebreas y se pueden pronunciar mejor, incluso los acentos. Yo tengo ya rato que no veo, que no veo hebreo, pero bueno. Entonces, en cuanto a los códices, vamos a tener pues los códices modelos, que son los manuscritos cuidados desde el punto de vista de la tradición masorética y que servían de norma y confrontación de los manuscritos con el fin de reproducir correctamente el texto bíblico oficial para el judaísmo. Pero también hubo códices privados, son muy descuidados, destinados solo a un uso doméstico o a uso escolar, y no pueden ser utilizados pues para la crítica, sino más bien con cautela. Hay bastante de estos libros. Sirven para comparar, pero tienen errores, mientras que los códices modelos, no, los códices modelos son de una precisión única. Entonces, cuando clasificamos así los manuscritos hebreos, se procede a estudiar los tipos de escritura, los tipos de letra, y básicamente eh, hasta nuestro tiempo han llegado solamente dos tipos de escritura. La llamada escritura paleohebrea es la que originalmente es usada por el pueblo israelita y todavía se emplea con alguna poca transformación por los samaritanos en su Pentateuco hebreo, y nos es conocida por la cantidad de inscripciones de la época bíblica y por algunos fragmentos que fueron descubiertos en el Mar Muerto, aunque, como les decía, hay algunos otros descubrimientos nuevos relacionados con manuscritos bíblicos. Bien, pero también está la llamada escritura cuadrada. En estos casos son escasos fragmentos donde todos los demás manuscritos hebreos del Antiguo Testamento, comenzando por los rollos del Mar Muerto, aparecen en la llamada escritura cuadrada o cuadrática, o también escritura aramea adoptada. Y recuerden que cuando Israel es llevada cautiva en Babilonia, el pueblo no pierde la cultura, es por la fe, pero fueron influenciados incluso en el idioma, porque el arameo empezó a ser el idioma oficial para una gran parte del pueblo hebreo. Entonces, los manuscritos bíblicos hebreos de escritura cuadrada, al parecer, ascienden a un número que oscila entre 3.000 y 5.000 manuscritos. Y estos a su vez se pueden clasificar según el modo de puntuación, y sobre esto sí ya no tengo tanta información, pero vuelvo y los insto a hacer investigación sobre esto. Los manuscritos de puntuación palestinense, los manuscritos de puntuación babilónica, los manuscritos tiberienses, que son tal vez los más numerosos, y finalmente los manuscritos de puntuación modificada. O sea, solamente los estoy enunciando, ¿verdad? Entonces, el texto que iba a sobresalir sería el texto masorético tiberiense. Explica por la mayoría de los manuscritos sean tiberienses. Los manuscritos tiberienses que más destacan son los que a continuación nosotros podemos mencionar. Han seguido apareciendo durante varios años. En primer lugar, el Códice de Alepo,
Códice de Alepo. Eh, pues aquí el testamento de la Biblia cristiana tiene más de 1000 años de antigüedad. Está exhibido en Jerusalén y se ha titulado como la Biblia hebrea. Este Códice de Alepo tal vez no sea tan famoso como los manuscritos del Mar Muerto, pero yo creo que la mayoría de eruditos parece que están de acuerdo en que es más importante, pues es considerado como la edición definitiva de la Biblia judaica. Desaparece en 1947 en la sinagoga de Alepo, Siria. En 1958 el códice llega finalmente a Israel, es decir, después de la constitución de Israel como Estado. Fue entonces cuando se descubrió que 196 páginas habían desaparecido. Es decir, el 40% del total que tenía el documento. Y eso sí duele. Entonces, el códice, cuando llega a Israel, miren, llega a Israel en la época que habíamos mencionado, en el 58, fue entregado por Isaac Ben Esbi. Entonces era presidente de ese país y un experto en comunidades judías del mundo islámico. Aunque el manuscrito se halla en el Museo de Israel junto a los manuscritos del Mar Muerto, el Instituto Ben Asbi, fundado por el presidente, continúa siendo el custodio legal y respalda la nueva búsqueda. Este documento es considerado el más importante representante del Textus Receptus, es decir, en este caso sería la parte del Antiguo Testamento de la Biblia versión Reina Valera que nosotros utilizamos hoy en día. Entonces, eh, según, según parece, la inspección de este manuscrito movió a Maimónides a declarar que este códice y con el texto vaneseriano debía erigirse el modelo bíblico hebreo para el judaísmo. Luego tenemos el Códice de Profetas del Cairo. Entonces, tiene solo los Nevi'im o profetas anteriores y posteriores. Su parte final, o colofón, afirma que fue escrito en el año 895 por Mosé ben Nasser, es decir, el padre del que puntuó el Códice de Alepo. Es un libro a tres columnas con puntuación muy cuidada y en la parte de las vocales del masorético es muy exacta y fidedigna. El análisis de su puntuación en base del tratado de Misael Ben Uziel manifiesta un predominio de lecciones que son características, dice acá, de Ben Naftali, y ello permite pensar que las puntuaciones de Ben Aser y la de Ben Naftali coincidían en gran medida frente a las de Aarón Ben Bosé Ben Aser. Es decir, la puntuación de este códice difiere bastante del códice de Alepo, del que acabamos de mencionar. Entonces, este códice va a tener gran interés de ser más antiguo de este. Su escritura es también oriental de la comunidad caraíta de Jerusalén y pasó a poder de los cruzados, es decir, ¿se acuerdan cuando se intentó recuperar a Jerusalén de mano de los musulmanes? Las cruzadas empezaron por allá cerca del 1094, 1095, pero ya en 1099 ya estaban en poder de los cruzados. Entonces, de allí pasó a la sinagoga Garaíta en el Cairo, donde hoy en día todavía se encuentra. Sobre el códice que sigue, el códice de Leningrado, yo creo que de este sí hemos escuchado bastante. Oye, yo no estoy compartiendo pantalla. Disculpen, No, señor. qué pena con ustedes. Aquí está. Perdón, perdón. Sí. El códice de Leningrado es sin lugar a dudas uno de los más conocidos. Este códice es la Biblia hebrea completa más antigua que nosotros tenemos en nuestro tiempo. Entonces, mientras que conservamos parte de la Biblia o libros completos, este códice eh,
es completo, ningún manuscrito se conserva la Biblia hebrea completa como en este códice, el códice de Leningrado. Es uno de los mejores representados o mejores representantes del texto masorético. Y fíjense, es del año 1008 al 1009 después de Cristo. ¿Dónde está? En San Petersburgo, Rusia, en la Biblioteca Nacional Rusa, eh, donde llegó a mediados del siglo XIX. Y desde 1917 hasta 1961, recordemos que la ciudad pasó a llamarse Leningrado en honor a Lenin. Por esa razón, el códice se llama Códice de Leningrado, porque está en aquel lugar, ¿cierto? El manuscrito B19A es de esta biblioteca. Bien. Se usa hoy el texto básico de las principales ediciones modernas impresas en la Biblia hebrea. El texto usado en la Biblia hebraica, el de Rudolf Kittel, a partir de la tercera edición en el año 1937. Recuerden que Rudolf Kittel es uno de los biblistas expertos más serios que nosotros tenemos, aunque no compartamos su postura doctrinal, es cierto. Pero Kittel, incluso el comentario Kittel de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento, es tal vez la obra más completa que nosotros podemos encontrar. En español hay un resumen interesantísimo, un trabajo fantástico que hicieron, pero el texto original del trabajo de este experto en lengua hebrea y lengua griega lo encontramos en inglés. Sí. Entonces, entonces, a partir de la tercera edición, habíamos dicho, y de la Biblia hebraica, que se conoce como la Estugertensia o Estugartencia. Sí, ¿y por qué? Porque digamos que se llama así por el, la ciudad de donde se hace o se hizo más este trabajo. De los códices bíblicos hebreos completos y fechados, es el más antiguo. Tres columnas tiene presentadas en el códice, excepto Jod, Proverbios y Salmos, que están a dos columnas. No tiene puntuación por ningún Ben Hacer, pero según uno de sus escritos finales o colofones, fue copiado de manuscritos correctos de Ben Hacer. Entonces, efectivamente parece que en centenares de pasajes aparece repasada la puntuación original y es sustituida por una que coincidiera con el modelo de Ben Hacer. Sus lesiones vocálicas coinciden en elevada proporción con las del códice de Alep. Bueno, luego viene, por ejemplo, el manuscrito llamado el OR 4445 del British Museum, que tiene más o menos la mitad del Pentateuco. También está a tres columnas en escritura oriental. El manuscrito Sassoon 507 tampoco tiene el Pentateuco completo. Pertenece a la biblioteca del citado coleccionista, es decir, es privado. Está a tres columnas, es más contemporáneo. El manuscrito Sassoon 1053, contemporáneo del 1, el 4 y el 5, es decir, del Alepo y del manuscrito 4445 del British Museum. Y por aquí podemos encontrar cualquier cantidad de literatura. Los manuscritos, bueno, ya habíamos hablado de Leningrado y podríamos mencionar otros manuscritos importantes, ¿cierto? Como manuscrito Vaticano, el British Museum, ya habíamos hablado, pero con otra referencia, el del Museo de Jerusalén, el manuscrito primero del Royal Union College en Cincinnati, donde está el Pentateuco, y otros como el de Cambridge, el judío, el del Jewish Theological Seminary de Nueva York, y hay otros. También están los manuscritos Kennicott de Rossi y Gisbert, el manuscrito Pseudo Ben Neftali, y bueno, creo que podemos ahora sí entrar a recibir preguntas. Juanqui, estás de primero en la lista. Adelante, mi hermano.
Sí, sí, señor. Pues buenas noches, bendiciones Oh, para todos. amén. No, yo tenía una duda, siempre la he tenido de que cómo, si los masoretas fueron los que incluyeron la puntuación y esa puntuación y esa acentuación en los escritos hebreos, cómo ellos antes de ellos, o sea, cómo ellos leían esa escritura que no tenía vocales, o sea, cómo sabían qué vocal iba cuando, o sea, el que la escribió me imagino que sí, pero los que leían, ¿cómo sabían? O sea, siempre he tenido esa duda, siempre. Ok, ok. Juanca, lo que pasa es lo siguiente, es que en la tradición hebrea, para ellos era relativamente sencillo leer sin vocales, leer sin vocales. De hecho, los masoretas lo hacen es para preservar la pronunciación en las generaciones siguientes y pudieran leerlo mejor, sobre todo porque ellos sabían que podía perderse la pronunciación. Pero realmente hasta el momento en que, que los masoretas empiezan a puntuar los escritos, ellos sabían la puntuación. Ahora, sobre ese tema, yo creo que hay una persona aquí, que nos puede dar una mejor explicación de ese tema. Pastor Alberto, por favor, nos permitirías escucharte un momento sobre este tema, el tema masorético y demás. ¿Nos concederías, por favor, una ampliación de esto? Oiga, Pastor, usted me mete en unos problemas. No, no, no seas modesto, pastor, no seas modesto. Es que, no, lo que pasa es que, bueno, es que el asunto es un tanto complejo porque uno en realidad no sabe cómo hacían ellos para identificar las vocales, porque no solo escribían sin vocales, sino que además de eso, ellos llegaron a un punto en donde no hacían separaciones de palabras. Era muy difícil la lectura del texto porque ellos no solo, como decía, no solo no escribían vocales, sino que las palabras no hacían separación hasta después con los masoretas, que se implementan pues el uso de vocales, separaciones y todo eso. Pero en realidad, o sea, es muy difícil determinar cómo hacían para la lectura del texto sin vocales. Yo todavía no logro tampoco descifrar cómo lo hacían porque es algo complejo. Cuando he intentado, pues yo tengo el texto Estugartensia de Kittel, la Biblia hebraica Igual, de Kittel. sí, eh, y uno dice, bueno, uno intenta hacer una lectura con el texto vocálico y un amigo una vez me dijo, bueno, quita las vocales y mira a ver si da para leer. No daba para leer, pero pues ellos sí saben cómo. Yo todavía me pregunto, yo todavía tengo la misma inquietud, la verdad, porque yo sé cómo hace, porque es muy difícil. Eh, sí. así Ahora, que sí, sí, pastor, adelante. es algo complejo, Pastor, pero sí quería señalar algo y aprovecho. Y es que para el judío el asunto de la transmisión textual, como usted lo mencionaba, era algo muy serio, o sea, era algo muy sagrado. Y esta es una de las partes que a mí, por lo menos como creyente, me anima mucho en cuanto a la fidelidad, porque en eso sí eran escrupulosos. Cuando usted mencionaba lo de los manuscritos que contenían errores, esos manuscritos, mire que ellos eran tan celosos con eso que no se atrevían ni siquiera a destruirlos, sino que se les preservaba y se les archivaba, porque para ellos era algo, o sea, estaban hablando del texto sagrado. Y eso, que era un texto que podía contener simplemente un error ortográfico. No era un texto porque eh,
se presentaba mucho debido a veces a la poca luz con la que se, no es como hoy que tenemos bastante luz como para poder escribir con tranquilidad, pero ellos no, a veces por las limitaciones de la luz se cometían errores en una palabra o más bien en una letra, y ya había un error ortográfico, no se destruía el texto, sino que se inutilizaba en el uso litúrgico. Y los rollos que eran de mayor minuciosidad, de mayor fidelidad, eran los que se utilizaban eh, para uso litúrgico. Así que eh, hay un alto grado de confianza en, en, en el texto hebreo, que es lo que a veces no se atreven a reconocer o no quieren reconocer algunos críticos textuales, porque en realidad ellos mismos han encontrado que los errores que hay supuestamente, o en realidad no supuesto, en realidad hay errores en el texto hebreo, pero los errores ellos son conscientes que son de tipo ortográficos. Incluso en nombres, ni siquiera en cuestiones donde hay aspectos, digamos que teológicos o doctrinales. No, allí en esos textos no hay ningún error. La mayoría de los errores se cometieron al escribir los nombres de algunos personajes bíblicos. ¿Ya? Y tanto así, tanta es la fiabilidad eh, del texto hebreo, que hace como 2 años o 3 años antes de empezar la pandemia, una arqueóloga israelí, ya que también tocó el punto arqueológico, encontró lo que dice ser el sello real de Ezequías, rey de Judá, que estaba escrito en hebreo antiguo y que de Sí, hecho decía: este sello pertenece a Ezequías, rey de Judá. Y ella, que tal vez no es ni siquiera, pues, obviamente simplemente es una arqueóloga, pero ella decía que eso demostraba, que el descubrimiento del sello demostraba que el hallazgo bíblico iba de la mano con, el hallazgo arqueológico iba de la mano con el relato bíblico. Es decir, la arqueología y el texto sagrado dicen van juntos. ok. Cosa que es sumamente importante, porque un arqueólogo israelí diga que el hallazgo soporta lo que dice la escritura, dejó sin fundamento a muchos críticos bíblicos. Ok. Hasta allí para no seguir extendiéndome, pastor. No, no, gracias, Pastor. Juanqui, yo quiero compartir y con cada uno de los hermanos, aquí encontré un diario polaco. Alguna vez me encontré con esto. ¿Por qué voy a compartir en idioma polaco? Por el uso que hacen de las consonantes, para que veamos que es posible un idioma con pocas vocales. Miren acá, por ejemplo, aquí cualquiera diría Nachoxi, pero no sabemos cómo se pronuncia. Pero, por ejemplo, esta palabra aquí, WCH, o cómo decir, cómo pronunciamos eso. O acá, DZISZ, o acá, KW. Es decir, hay menos vocales en este tipo de idiomas. También en lenguas eslavas vamos a encontrar lo mismo. Por ejemplo, en serbo-croata o o en idioma bosnio, vamos a encontrar eh, idiomas donde se usan menos las vocales. Entonces, ¿qué significa eso? Que dentro del alfabeto hebreo, para el judío, era relativamente normal entender su idioma, porque ellos sabían cómo se pronunciaba una letra. Ahora, pensemos en términos bueno, el grafema es la letra representada, ¿verdad? Y el fonema es el sonido. Si yo pongo en pantalla la letra T, la representación fonética de T es TE.
para que pueda tener una letra sentido para nosotros en español, tiene que tener una vocal al lado. Por ejemplo, la letra C, ¿cómo se representa? El sonido C-E. O la letra B es B-E, solo que nosotros vemos el grafema y de inmediato lo representamos. Por ejemplo, si nosotros vemos una especie de X en hebreo que se medio cruza, nosotros decimos, es Aleph, Aleph. O la segunda letra es Bey, pero como tiene sentido. Y cuando esas letras se unen, tienen un sentido completo de sonido. Entonces, para ellos debía ser sencillo entenderlo. El hecho de que no tuvieran vocales, pues, para nosotros es difícil de comprender, pero ese era digámosle así, ese era su forma de escribir y de hablar. Entonces era fácil representarlo. Lo que hacen los masoretas es entender que la Biblia ya había pasado simplemente de ser un elemento de la fe judía para ser muchísimo más universal. Y por eso, en ese sentido, ellos utilizan después las vocales, las vocales. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta. Miren, hoy no me voy a poder extender más porque tengo que terminar algunas cosas. Vamos a dejar la clase de hoy hasta acá. Pero ¿qué nos queda pendiente? Nos quedan pendientes el tema de versiones, traducciones de los idiomas primarios, versiones de la Biblia y las versiones protestantes. Ese es el punto que nos queda pendiente. Y dentro de todo esto, el tema de la sola escritura, de la sola escritura. Entonces, me gustaría, y por favor anoten, que ustedes eh, trajeran los temas preparados. Vamos a hablarlo, vamos a hacer un table talk eh, para compartir traducciones de la Biblia desde los idiomas primarios. Primer tema. Segundo, versiones de la Biblia en diferentes idiomas. Versiones de la Biblia. Recordemos, solo por mencionar, en inglés tal vez la más importantes serían King James Version, New King James Version, la versión estándar, Bible Standard Revision, creo, la versión revisada. En español tenemos pues Reina Valera, Biblia de las Américas, y todas estas Biblias que vienen saliendo. En las versiones protestantes, sin olvidar que hay versiones muy interesantes como la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia que tendríamos que considerar. Entonces, por favor, esos tres temas, tráiganlos, vamos a compartirlos este jueves, que básicamente es nuestra última clase, y hablar un poco sobre la sola escritura. Ya después el examen pues lo dejamos con Jonathan. Mis hermanos, vamos a orar